Compró la hacienda por $5. La viuda gigante no sabía el terror que la esperaba. Cuando Soledad Mendoza pronunció el primer tengo delante del papel manchado de barro, la plaza del pueblo se quedó en un hilo. No era un tengo cualquiera. Era la palabra que sellaba un pacto rudimentario entre la herida abierta de su familia y ese montón de tejas rotas, muros de adobe humidificados y patios de mezquite que Ramiro Iglesias vendía casi como una broma. 5 pesos, eso decía la nota, la cifra clavada en la boca del vendedor como una moneda más que él no tendría que cargar nunca. Para Soledad, cada peso contaba como una palabra de vida. Era 1925, y el país todavía olía a pólvora y a sangre seca. Las minas de Santa Eulalia habían dejado detrás hombres que no volvían a ser los mismos, y una ciudad con casas a medio reparar, con niños que crecían antes de tiempo, y mujeres que aprendían a hacer de la necesidad una religión. Soledad había aprendido esa religión con la dureza de quien ha enterrado a su marido. Esteban murió una primavera de fiebre que no perdonó. Había sido un minero con manos como garras de trabajo, con el pecho lleno de polvo y la voz siempre lista para una risa corta. Ahora quedó el silencio, una calma que se pegaba a la piel de sus hijos. La gente llamaba a Soledad la viuda gigante por su porte, no por orgullo, por la forma en que su cuerpo se había quedado alto, como si el dolor la estirara. Caminaba más despacio, pero no dejaba de mirar adelante. Con ella venían Mateo, 11 años entonces, con la mandíbula aún infantil, Lucía, flaca y atenta, y Rafael, que tenía 6 y todavía olía a leche. Habían dormido en un jacal durante meses, entre chamizos y mantas del ayuntamiento. No había fiesta ni hambre que no pasara por aquel techo endeble. Una noche, cuando la lluvia quiso entrar por entre las tejas, el dueño los echó con un gesto que olía a desesperación y a una voluntad que no aceptaba a los débiles bajo su sombra. Soledad empacó lo poco que quedaba, un caldero abollado, la foto de Esteban doblada en cuero, 3 camisas y una promesa susurrada a sus hijos. Seguiremos. En el mercado el viento traía semillas de mezquite y la voz de Ramiro, que vendía tierras como quien esparce promesas baratas. Tenía la sonrisa de quien ha comprado días ajenos y sabe venderlos más caros. Hay una hacienda fuera del camino, decía. Don Aurelio la dejó y nadie quiere acercarse. Dicen que está maldita, que hay guardianes, que la tierra no perdona. Las palabras se colaban en la tarde y se mezclaban con los ruidos. El tas-tas de un martillo, el crujir de una carreta, el llanto lejano de un niño. Soledad escuchó de reojo. No buscaba superstición, buscaba techo. 5 pesos y te llevas la escritura, la desmontas, la armas. Nadie la quiere, añadió Ramiro, como ofreciendo una limosna en forma de propiedad. Le entregó un papel doblado y por encima la promesa de una mula vieja. Soledad pensó en el jacal que la había expulsado, en su hijo menor con los pies fríos, en la foto de Esteban con polvo en la sonrisa. Ese papel con tinta corrida significaba algo que no tenía precio, una posibilidad. Dio en la palma de Ramiro un peso de plata, y él le devolvió la mirada como quien no quería creer que la vida había colocado a una mujer gigantesca en la ruta de su negocio. En la plaza la gente murmuró. Algunos dijeron maldita, otros valiente. Algunos, en voz baja, confesaron que hubieran hecho lo mismo. Soledad no se dejaba llevar por los nombres que daban los miedos. Vendió lo poco que tenía, una manta, un cajón de metal con herramientas que le habían quedado de Esteban, unas jarras de cerámica. Cada moneda que recogía era una palabra más para su hijo mayor. No te preocupes, vamos a un lugar donde no nos quede la noche en la cara. Pagó los 5 pesos y recibió la escritura con manos que no temblaron. Antes de partir, en el zaguán, una mujer de tez curtida le ofreció un taco de pinole envuelto en hoja. Por si hace falta fuerza, dijo. Y le dio una mirada que no era de lástima, sino de reconocimiento. Las mujeres del pueblo sabían cómo se espantaba la desesperación. Soledad apretó el paquete contra su pecho, sintiendo el aroma a maíz y a humo. No había oración en sus labios, había promesa. Si te gusta este tipo de historias, suscríbete y acompáñanos hasta el final. El desenlace vale la pena. La mula que les dieron estaba llena de llagas de viaje, pero caminaba con paciencia. Los 4 se internaron en un paisaje que iba abriéndose como una herida. El camino a la hacienda no era una línea recta, era una suma de senderos que atravesaban manchas de mezquite, lomas de tierra dura y tramos donde el viento picoteaba la piel.
El sol les pegaba como un metal caliente, y el polvo subía en volutas que olían a minerales viejos y a estiércol seco. Mateo llevaba la cantimplora, Lucía una manta enrollada. Rafael dormía sobre el regazo de su madre cuando la tarde se espesó. Y Soledad miraba al frente con los ojos de quien debe hacer las cuentas de la vida minuto a minuto. El viaje duró lo que duró la luz hasta que el horizonte empezó a comerse el sol. Llegaron cuando la hacienda ya era una sombra, muros vencidos, una torre que se inclinaba como un viejo narrador cansado, y palmas de salitre donde antes probablemente hubo jardines. Había un patio principal con un pozo tapada por tablas, corrales donde el viento había raspado la madera hasta dejarla sin voz, y un silencio tan grande que parecía un animal dormido. Lo primero que notaron fueron las marcas, alambres retorcidos, tiras de tela desgastada, y huellas en la tierra que no pertenecían a ruedas ni a bestias domésticas. Eran golpes largos, profundos, como si unas garras hubieran arañado la arcilla y la hubieran marcado con desesperación. Soledad bajó de la mula, y el aire le dio en la cara con un olor a herrumbre y a sudor antiguo. Los niños, temblando, se apretaron a su falda. Mateo, que sabía de historias de la mina y de palabras que no se podían decir, preguntó en voz baja, ¿son nahuales? Ella no tuvo que explicar la palabra. En el pueblo todos sabían que un nahual, así lo llamaban, era algo que no cabía en la lógica cotidiana, un protector o un peligro, según quien lo encontrara. En la memoria popular, nahual provenía de relatos que hablaban de guardianes de la tierra, de animales que no eran solo bestias, sino fuerzas antiguas con ojos que brillaban en la noche como carbones. La noche que siguió a su llegada no era buena para dormir. Soledad puso un colchón en la sala principal y colocó las mantas alrededor de sus hijos como quien trenza palabras para formar un refugio. Encendió una lamparita de aceite con la esperanza de que la luz fuera suficiente para alejar las sombras. Escuchó el crujir del techo, el leve gemido de la casa al asentarse, y a lo lejos un sonido que no sabía si era animal o viento, una respiración que parecía medir la historia del lugar. Mateo contó, como si recitara una oración, los pasos que aprendió en la mina. 1, 2, 3. No es el número lo que tranquilizaba, sino la medida de su propia respiración. La primera noche fue un ensayo de todo lo que estaba por venir. A la 1, cuando el pueblo dormía con la boca cerrada, unas garras rozaron el corral. No fueron las manos de hombre, la tierra misma pareció gemir. Lucía despertó con los ojos abiertos, clavando la mirada en el hueco donde la puerta daba al patio. Rafael se aferró a su madre, con la respiración rápida. Soledad sintió la sangre en un hilo fino. No gritó. No fue su voz la que respondió. Salió a paso lento, sin lámpara, con la intuición clavada en las palmas. Un frío seco le tocó las piernas. Vio dos formas oscurecidas contra el adobe, una mayor que se pegaba a las sombras y otra más pequeña que olfateaba el aire. No parecían animales comunes, tenían la espalda ancha y un pelo áspero que el viento hacía brillar por momentos. Sus ojos, cuando la luz de la luna pequeña los delineó, fueron carbón encendido. No hubo gritos ni ataques, hubo un reconocimiento, como de dos entidades que llegaban a un lugar en el que estaban acostumbradas a vigilar. Las bestias se movieron con cuidado, sin romper ninguna cosa. Se limitaron a marcar la cercanía como quien marca un territorio con silenciosa autoridad. Soledad no pensó en huir. Pensó en la promesa que se había hecho antes de salir del jacal. No dejar a sus hijos a la intemperie. Respiró hondo y subió al umbral de la puerta, clavando la mirada en los dos cuerpos más que en sus ojos. Los animales retrocedieron, movieron la cabeza y emitieron un sonido bajo, como si rezaran o recordaran algo antiguo. No atacaron. No era la agresión lo que les movía, era la vigilancia. Soledad sintió, sin saber explicar cómo, que aquella presencia no era pura maldad, era memoria. A la mañana siguiente, el aire tenía otro peso. El sol levantó polvo y muestra de la tierra que había guardado el frío nocturno. En el patio encontraron huellas. No eran solo de pezuñas ni de patas. Eran huellas que combinaban largas marcas con almohadillas redondeadas, como si un animal hubiera tenido manos. Mateo rozó la tierra con los dedos y apartó una piedra.
Debajo encontró restos de pelo, más oscuro y áspero que el de un perro. Soledad recogió aquello con delicadeza, como si estuviera administrando el dolor ajeno. Hubo un rastro de comida vieja, huesos apilados en un rincón cubiertos con lo que parecía una ofrenda, restos de maíz, un poco de pinol endurecido y una pequeña porción de tabaco casi incorrupta. Las ofrendas eran un gesto que recordaba a la gente del pueblo que en algunos lugares había que presentarse con respeto. Los niños, a la vista de aquello, comprendieron que aquello no era solo un sitio para poner techos, era un lugar vivo. Mateo miró a su madre, interrogándola con la fuerza de la juventud. Soledad, por dentro, se volvió una mesa donde se apoyaban todas las preguntas del mundo. Dio instrucciones sencillas. Limpiarían lo necesario, taparían el pozo, intentarían plantar semillas. Durante el día trabajaron. Se movieron entre sol y sombra, limpiando los corrales como si cada gesto fuera una oración práctica. Pero la madre seguía sintiendo el peso de la noche en la nuca. Al mediodía llegó un viaje de rumores. Un hombre del pueblo pasó en su burro y dejó caer la noticia. Algunos mineros, desertores que no encontraron otro destino más que el pillaje, habían pasado por la sierra. Se decía que andaban armados, buscando comida y lo que quedara por saquear. Las palabras flotaron con la sed. No es buen sitio para los solitarios. Para muchos ese aviso bastó para decir a Soledad que vendiera y huyera. Ella miró a sus hijos, al pozo, al muro en ruinas. No había tiempo para vender. No había compradores que ofrecieran más de un abismo. Y sin embargo, la realidad se abofeteó con la posibilidad de un ataque humano. Fue en ese atardecer, mientras los últimos rayos de sol teñían de rojo las ventanas rotas, cuando Soledad encontró algo más en la cocina, una marca en el umbral, más fresca que el resto. No era del viento ni de las ratas. Era una marca profunda, como si alguien, no con manos humanas, sino con garras, hubiera golpeado la madera. Al tocarla, una memoria de Esteban se le metió en las manos, la forma en que él reparaba una puerta, siempre con la paciencia de quien reza, la forma en que hacía chocar los pedazos viejos para que encajaran. Comprendió que tendría que volver a aprender. No sabía reparar el muro del corral ni la teja que faltaba sobre el cuarto de los niños, pero sabía cómo amar la obra con rencor y ternura a la vez. La segunda noche llegó con más ruidos. Ya no era solo la vigilancia de las bestias, sino la presencia de sombras que parecían medir quiénes ocupaban el terreno. En la cocina, alguien dejó algo como una advertencia, pequeñas pilas de tierra removida en forma de círculos. Soledad, sentado al lado de sus hijos, pensó en las historias que su madre le contaba cuando era niña, que ciertos lugares guardaban memoria, que a veces la tierra retomaba a quienes la habían ofendido. No quiso llamar a aquello maldición. En su boca, la palabra sonaba vacía. Hicieron fuego en el patio. El humo se pegó a la cara de Rafael, quien, a pesar del miedo, quería ver el resplandor. Soledad roció un poco de pinole en el fuego por costumbre, como un gesto que no sabía si era superstición o agradecimiento. A medianoche, un ladrido seco hizo eco. No era de perro, eran los desertores, o eso creyeron sus oídos humanos. Llevaban voces, risas roncas, el tintinear de objetos robados. Vino el hambre de hombres que han perdido la patria de su trabajo y ahora buscan la patria de la presa. Soledad sintió la sangre en la garganta. Los niños se apretaron contra ella. No hubo tiempo para pedir ni para negociar. Fueron unos gritos, un golpe en la puerta, y luego silencio, como si el miedo hubiera decidido aguardar en la sombra. Lo que sucedió después no fue explicado con claridad por quienes lo vieron, ni por los que lo intuyeron desde la distancia. Quienes se acercaron al amanecer encontraron la puerta del corral abierta y algunas huellas humanas mezcladas con aquellas marcas que parecían pertenecer a otra clase de criatura. En la tierra, entre la ropa arrojada y las piezas de metal, había rastros de una defensa que no era humana, un latigazo de barro removido, una impresión profunda en la superficie del patio donde algo había hundido una extremidad enorme. Uno de los desertores estaba en el suelo, inmóvil, con la ropa desgarrada.
No había señales de arma contundente. Su rostro estaba vacío, sin la furia que el crimen usualmente deja. Nadie encontró una explicación razonable, y varios prefirieron no preguntar demasiado. Para el pueblo, aquello era la línea donde la justicia humana terminaba y la del territorio empezaba. Soledad, al ver el cuerpo y las marcas, sintió una mezcla de terror y gratitud que no quería confesarse. No se podía decir que los nahuales hubiesen matado en su nombre sin caer en fanatismo, pero tampoco podía negar que algo, en esa hacienda, había respondido con una violencia que no pertenecía a las armas humanas, sino a la fuerza de la tierra. Ella enterró en secreto al hombre, con la discreción que pedía la vergüenza. No había júbilo, solo una sensación de que el equilibrio se inclinaba de una forma que no podía controlar. Durante el entierro, Mateo se acercó a la tumba y dejó una piedra, como si aquello fuera un parto de niño con el mundo cruel. Los días siguientes fueron de trabajo y de pequeños descubrimientos. Soledad aprendía a contar el tiempo por el crecimiento de la maleza en el patio. Plantó semillas que no siempre brotaron. Cuidó del pozo que a veces daba agua con sabor a oxidación. Y reparó techos con tablones que encontró en un granero. Hilaba la vida diaria con actos prácticos y silenciosos. Cada noche, las bestias regresaban a sus guardias. Noche, la mayor, con la sombra amplia y peluda, y Sombra, más delgada y vigilante. A veces se acercaban hasta la línea donde el niño jugaba a lanzar piedras. Otros días, solo dejaban un olor en el aire que a Soledad le recordaba a pelo quemado y a lluvia. Mateo fue el primero en intentar acercarse, no con gesto de desafío, sino con curiosidad infantil. Llevaba en la mano trozos de pan duro y se sentaba en la distancia a mirarlas. Con el tiempo, un animal pequeño se acercó, olfateó su mano y se marchó. Mateo, sorprendido, volvió a la casa con una historia que parecía demasiado buena para la razón. Se dejaron oler, decía, y su voz vibraba con algo que era mezcla de orgullo y alivio. Soledad, al oírlo, sintió que sus hijos estaban aprendiendo a leer un lenguaje que ella no conocía todavía. No todo fue intercambio pacífico. Hubo noches en las que el gruñido bajo las estrellas subía como una advertencia, y otras veces la figura de una serpiente enorme apareció en un montículo cerca del corral, encogiéndose como si la tierra misma la ofreciera. Mateo, que amaba la palabra coraje, sin saber del todo su medida, aún tenía miedo de enfrentar aquello sin más. Pero la presencia de las bestias, a su manera, imponía un orden que ni la codicia humana ni la malevolencia de los hombres podían quebrar del todo. Un mediodía, mientras Soledad cosía una tela en el porche, vio algo que hizo que su corazón se quedara en la garganta. No era un animal, ni una marca. Era la entrada a un cuarto sellado que por costumbre humana nadie había abierto en años. Al apartar una tabla encontró un montón de huesos envueltos en trapos. Había restos de lo que fueron animales, y quizá de otros. Algunos huesos tenían marcas de herramientas, otros hablaban de muerte a manos más humanas. Soledad entendió que allí se escondía la historia del lugar. Don Aurelio Vázquez, el último dueño que se supo cruel, había gobernado con mano dura, arrebatando a quien podía y profanando lo sagrado en su hambre de riqueza. La existencia de esos huesos confirmó lo que los ancianos susurraban en la galería, que la tierra había tenido memoria y que de alguna manera había respondido. Ella no escarbó con morbo. Vendó los huesos con una sábana, los colocó en una caja y los enterró en el jardín, marcando el lugar con una piedra. No fue un acto de venganza, fue un intento de poner orden a una violencia que había nacido de la codicia. En los días que siguieron, la gente del pueblo vino a mirar y algunos ofrecieron mano de obra. Hilaban un pacto de comunidad, tentativo y a veces torcido por el interés, pero presente. Soledad aceptó la ayuda con cautela. Sabía que la confianza es un cultivo lento. Y así, con la labor del día y la vigilancia nocturna de las bestias, la hacienda comenzó a cambiar. No en días, sino en la trama larga de semanas. Mateo aprendía a leer la tierra. Lucía se convirtió en la guardiana de las pequeñas cosas, como si supiera que el detalle salvaba. Rafael se reía a menudo, como quien ha decidido que la infancia no será arrebatada. Soledad, por su parte,
Se sentía como un árbol cuyo tronco había sido golpeado, pero que ahora lanzaba brotes. El huerto tímido que había plantado dio algunas cebollas, y hubo semanas en que la comida alcanzó para todos. Sin embargo, el peligro humano no se había disipado. Hubo una tarde en que 2 hombres de aspecto harapiento se acercaron a la hacienda con la intención clara de exigir comida. La primera reacción de Soledad fue ofrecer algo: pan, maíz, un par de gallinas si hacía falta. Pero aquellos hombres no querían caridad, querían la confianza rota de quien ya no tenía nada. Los 2 cruzaron la puerta con malos modales y una intención afilada. La discusión subió como un fuego, pero no llegó a golpes. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba y que no puede contarse sin guardar cierto pudor. Las bestias aparecieron como sombras largas y, sin atacar, impusieron su presencia. Uno de los hombres retrocedió, temblando como quien recibe la mirada de la tierra. El otro salió con la rabia pegada y la promesa de volver. Soledad sintió en el pecho una mezcla de agradecimiento y culpa. No había pedido protección sobrenatural, había aceptado vivir bajo su resguardo. Una madrugada, antes del amanecer, Mateo despertó con gritos ahogados. Había tenido pesadillas, una serpiente enorme, más larga que el mismo patio, que buscaba tragárselo. Soledad corrió y lo abrazó, y en el abrazo encontró una fortaleza que no sabía que tenía. Le contó historias de Esteban, de cómo los mineros se inventaban canciones para soportar la roca. Le habló de la tierra como un cuerpo paciente y tal vez compasivo. Palabras sencillas que eran, en su forma, hechizos para espantar miedos. El día siguiente trajo un descubrimiento que haría temblar cualquier corazón que no estuviera ya acostumbrado a escuchar los secretos del lugar. Una serpiente, de proporciones descomunales, encontró su fin en el suelo del corral. No había herida humana explícita, solo la evidencia de que algo había impedido su avance. Los niños, a salvo, la miraron como quien contempla un misterio saliendo de la lógica. Soledad recogió la piel, la envolvió y la quemó en un ritual improvisado, que no era exactamente celebración ni exactamente ceremonia, sino más bien un intento de quitarse de encima el terror. Y la vida continuó, como la vida lo hace, con trabajo, con noches que no siempre eran peligrosas, con el misterio que no pedía una explicación. Un día, al amanecer, Soledad vio huellas nuevas en la grava, huellas que no pertenecían a nadie conocido, huellas de un caminante que se había detenido a mirar a la casa desde la distancia. No pudo ver la figura claramente, apenas una silueta al borde del horizonte, como si alguien se hubiera quedado allí para contemplar la vida que brotaba. Soledad sintió por primera vez que la hacienda le pertenecía de otra manera. No era solo propiedad por la que había pagado 5 pesos, era un lugar donde se tejían obligaciones y pagos invisibles. Sus hijos crecían, y la memoria de Esteban se hacía una presencia que ya no la paralizaba, sino que la movía. Todavía había noches de terror, y todavía el pueblo murmuraba sobre las cosas que no entendía. Pero en los gestos pequeños, una semilla plantada, un hueso enterrado, una puerta reparada, había un lenguaje nuevo. Fue en una de esas mañanas de polvo y luz que Soledad vio, desde la distancia, a un hombre acercarse por el sendero. No caminaba como los aldeanos, su paso tenía la medida de quien conoce la montaña. Llevaba una manta en el hombro y unos mocasines que parecían hechos para escuchar la tierra. Su rostro, recortado contra la luz, dejó entrever una calma que no era de pueblo ni de ciudad. Era una calma de alguien que conoce las raíces. Soledad apretó la manta al pecho con la costumbre de quien guarda secretos. Observó al hombre mientras se acercaba, pensando que quizá ya nadie debía sorprenderla. Pero la figura trajo con ella un silencio distinto. Era un silencio que prometía palabra, no violencia. La sombra de aquel hombre creció conforme bajaba la loma, y Soledad supo que la siguiente hora no sería como las que habían pasado.
Dentro del pecho le latía la antigua pregunta: ¿quién reclama ahora el pago de la deuda que había contraído con la tierra? El hombre bajó la loma con la calma de quien sabe leer las piedras. Cuando alcanzó la distancia donde el viento ya no era solo un rumor, sino una lengua que preguntaba, descubrieron que no iba solo. Llevaba al hombro una bolsa de cuero, unos utensilios envueltos en paños, y colgando del cinturón un pequeño cuerno de madera tallada. Su piel era morena, curtida por el sol, y en los ojos tenía la lentitud de quien ha visto muchas estaciones pasar, sin apresurarse. Soledad apretó la manta al pecho como quien retiene una promesa. Los niños lo miraron con la mezcla de recelo y curiosidad que tienen los que han aprendido a medir a los extraños por su respiración, y no por su traje. «Buenas», dijo el hombre sin prisa. «Me llamo Hilario». La palabra cayó en la mañana como agua en la arcilla. Simple, firme. Hilario habló con voz baja, pero clara, y caminó hacia ellos con las manos descubiertas y vacías. Lucia se pegó a la falda de su madre. Mateo se quedó recto, como un guardia que espera una orden. Rafael, que apenas contaba 7 años, inclinó la cabeza con la naturalidad de quien sonríe a los desconocidos, porque la vida le ha enseñado a recibir maravillas y peligros con la misma curiosidad. «He oído de la hacienda», continuó Hilario. «He oído de las huellas y de la guardia». Vengo de la sierra. Otros me conocen por el nombre que me dieron mis abuelos. Vine porque me dijeron que había una mujer y 3 niños que necesitaban más que panes. Necesitaban palabras que la tierra entendiera. Soledad miró al hombre con la sorpresa concentrada de quien no esperaba misericordias en forma de voz. No pidió pruebas, no hacía preguntas filosas. Le ofreció la sombra de su porche y un trago de agua en un jarrito sin barniz. Hilaria se sentó en el suelo, quitó la manta que cubría su espalda y la desplegó para poner en ella las cosas que traía: semillas secas, un pequeño paquete de tabaco y un trozo de cuerda con nudos que parecía llevar la medida del camino. «Los mayores llaman a esto un pacto», dijo Hilario, cuando los niños se retiraron a una distancia respetuosa. «Los antiguos llaman a eso acordar maneras con la tierra. No vengo a imponer nada, vengo a hablar. Si la tierra escucha, podemos intentar que escuche a ustedes también». Hilario no habló como un hombre de así dicho poder. No había versos escanciados ni gestos teatrales. Habló como quien ha pasado años escuchando cómo se repite la respiración de los cerros. Les explicó con cuidado que el término nahual no era una etiqueta fácil. En las historias, continuó, aparecían como guardianes o como formas viejas de la vida que se presentaban cuando la balanza del lugar había sido rota por la violencia humana. Le dio nombre a las sombras que habían visto: Noche, la mayor, y Sombra, la delgada. Dijo que conocía la historia de don Aurelio Vázquez, sin grandes juicios ni elogios. Dijo que la codicia había dejado huellas que la tierra recordaba. No añadió más. Su manera era dejar que las cosas se dibujaran solas. «Si aceptan hablar con la tierra», propuso Hilario, «lo primero es mostrar que se viene con respeto. No para someterla ni para dominarla, para reconocer». Las noches siguientes se convirtieron en escuela. Hilario enseñó a Soledad gestos que no estaban lejos de lo doméstico: cómo amasar el pinole con las manos de forma que no se ofendiera la tierra, cómo derramar un poco de agua al borde del pozo con la humildad de quien pide permiso. Les mostró a los niños cómo marcar un camino con piedras pequeñas y colocarlas en cruces suaves para recordar a los que habían sido. Les explicó por qué el tabaco se trocaba como ofrenda, no porque fuera magia, dijo, sino por ser una forma de diálogo. El humo llevaba nombre y olor. No recitó palabras antiguas que nadie pudiera repetir a la ligera. Ofreció, en cambio, un tono ritual que era más acto que palabra: colocar una taza de pinole en la esquina del pozo, dejar una jícara con agua cerca del corral, limpiar cada día el lugar donde algún horror había sido escondido. Soledad aprendía con la disciplina de quien cosecha un fruto que puede no madurar. Hilario la observaba con la distancia afectuosa de quien sabe que la fuerza de una mujer no se mide por su grito, sino por su silencio. Mateo fue el que más entendió. Tenía la cabeza joven, pero la voluntad dura como un clavo. Pasaba las tardes siguiendo a Hilario.
aprendiendo a escuchar los insectos, a leer las huellas de viento en la tierra, y a distinguir por el olor si la noche traería lluvia, depredadores o cierta calma. Lucía, que había seguido a su madre en todo, se convirtió en aprendiz de curandera. Secaba hierbas, hacía cataplasmas sencillos con harina y agua para las manos adustas de su madre, y aprendió a coser heridas en la tela de la vida cotidiana. Poco a poco, las bestias se volvieron menos una amenaza y más una presencia que exigía un trato. Hilario insistía en un punto que Soledad asimiló con el tiempo. No se trataba de domesticar, de doblegar, sino de mostrar que uno venía con las manos limpias y el corazón dispuesto. Cuando sucedía que Mateo dejaba un trozo de pan en la entrada del corral, lo hacía con pudor, sin mirar demasiado a los ojos de noche. Cuando Lucía colocaba una media de tabaco en la esquina del pozo, lo hacía con la sospecha de quien no sabe si su gesto será suficiente. Hubo un episodio que pondría a prueba todo lo aprendido. Un día, al amanecer, los trabajadores que ayudaban en la hacienda encontraron a Sombra con la pata delantera derecha enganchada en una trampa antigua para animales. Al ver la bestia, la gente retrocedió asustada. La trampa era de hierro, oxidada y terrible. Una reliquia de violencia humana que había quedado clavada en la rutina del lugar, como una vergüenza. Sombra gimió, no con un sonido de fiera, sino como quien protesta porque el mundo le ha puesto una piedra en el paso. La discusión entre los colaboradores fue inmediata. Un hombre, de mal carácter, propuso no arriesgarse. Si la bestia muerde, será sangre nuestra, dijo, y hubo quienes asintieron. Otro, más empático, miraba con ojos húmedos. Soledad salió al patio y se plantó frente a la cuadrilla. No habló con la furia, sino con la medida de su pasado. Esto no es solo una bestia, dijo. No la tenemos para quitarle cosas. La tenemos porque nos presta una guardia. Si la quitamos, ¿qué pasa con nosotros cuando la codicia vuelva? Hilario se acercó sin prisa, y su intervención fue una lección de tacto. No sugirió cortar la trampa con herramientas violentas. Propuso paciencia y manos humanas que conocieran la medida. Abrió su bolsa de cuero y sacó hierbas, un trozo de tejido y unas tiras de cuero. Habló a Sombra en voz baja, con el tono de quien se dirige a una persona mayor. Los hombres observaban con el asombro de quien no comprende cómo la calma puede ser una herramienta. Mateo se arrodilló, con manos encallecidas pero atentas, ayudó a pasar una cuerda bajo la muñeca destrozada de Sombra, para aliviar la presión, antes de que cualquiera intentara forzar el hierro. La operación fue larga y tensa, un sonido de metal y un grito ahogado, arrancado del cuerpo de la bestia, cuando finalmente la trampa cedió. Sombra quedó libre, temblando. Lamió la mano de Mateo con una frialdad que parecía reconocimiento. No hubo celebración sonora. Uno de los hombres, que había propuesto dejarla, se secó la cara con el dorso de la mano como si el polvo no fuera suficiente para explicar su emoción. La lección quedó suspendida en el aire. Había cosas que la fuerza no podía arreglar. Se necesitaba cuidado, tiempo y voluntad. Las semanas que siguieron trajeron un cambio más sutil. La forma en que el pueblo miraba la hacienda comenzó a transformarse. Ya no era solo el sitio de la venta por 5 pesos. Era una casa que alcancé a recuperar su pulso. Algunos vecinos empezaron a enviarles remesas pequeñas. Un saco de maíz, un par de gallinas, herramientas. No era caridad sola. Era la manera en que una comunidad se reconoce en la recuperación de algo que antes había sido su vergüenza colectiva. Mateo aprendió con los años que la confianza se gana en actos repetidos, en la hora que uno recorre para ayudar a un vecino cuyas tierras se desmoronan, en la vigilia que se mantiene cuando la lluvia amenaza un corral. No todo fue calma. El rumor del que había vuelto a la sierra se transformó en amenaza. El hombre que la noche anterior había sido enterrado por manos desconocidas no era un caso aislado. Había, al margen de los mineros que trabajaban honestamente, grupos de desertores que recorrían la sierra buscando lo que quedara de despensa y vida fácil. Uno de esos grupos puso el ojo en la hacienda.
Creían que una mujer sola sería presa sencilla, que las guardias no serían capaces de actuar como un bando organizado. Esa noche fue una de las más largas que recuerdan los mayores. Los asaltantes llegaron con la codicia histórica en los ojos, no pensaban en pactos ni en respeto, tocaron la puerta con violencia. Soledad, despierta, oyó los golpes y sintió que el mundo se hacía pequeño. En la oscuridad, Hilario se movió con la calma que da la experiencia. No empuñó armas, no hizo gestos grandilocuentes. Salió y dejó que los hombres se rebelaran con su rabia. Les habló, no en palabras que buscaran convencer, sino en el lenguaje que conoce la desesperación, la verdad de la vida compartida, la necesidad de comer, la fatiga que llevan los jóvenes. No era súplica, era oferta de tregua. Los desertores respondieron con insultos y amenazas. Uno de ellos, el más joven o quizás el más desesperado, avanzó con una llave o un cuchillo. La sombra del metal brilló un instante. Entonces la noche se quebró de un modo que no sabían cómo describir. La presencia de las bestias se mostró completa. Noche y sombra salieron a la escena como gigantes silenciosos. No atacaron con fiera ciega, se movieron con orden, con la sensación de imponer una frontera que los hombres no podían cruzar. Hubo un movimiento rápido, un forcejeo, y los atacantes se dispersaron con gritos que se acabaron en la loma. Cuando todo terminó, encontraron a uno de los hombres herido en la ladera, sin signos de arma humana, claro, y con el rostro trastornado, como si lo hubiera visto no la muerte, sino un espejo de su propia vileza. La evidencia era confusa, el corte en la ropa, la impresión de algo grande que había sujetado el suelo, pero sin la marca de un cuchillo. Soledad, temblando, no pudo celebrar la dispersión con entusiasmo. El sepelio que hicieron no fue una fiesta, fue una constatación. La violencia humana seguía ahí, y la protección de la hacienda no era una licencia para la ley de la mano dura. Hubo voces que dijeron que nadie debía permanecer en esa tierra, que era peligroso. Otros, en cambio, pensaron que ahí había algo más justo que el saqueo, la idea de que la propia tierra se defendía. Soledad, en su conciencia, no supo qué pensar. Sentía gratitud por la protección, pero llevaba sobre su espalda el peso de la vida humana que había sido herida en el conflicto. Guardó silencio. No quería que la memoria de lo ocurrido se convirtiera en trofeo. El episodio sirvió para que Soledad se volviera más interrogante y menos segura de su papel. ¿Era ella la causante de aquello por haber reclamado ese lugar? ¿Era justo vivir cobijada por una fuerza que actuaba con violencia que no pertenecía a los hombres? Hilario, en una de sus charlas junto al fuego, le dijo algo que quedó colgado como una lección de vida. La tierra hace lo que entiende que debe, dijo. Puede enseñar a proteger o puede enseñar a destruir. Nosotros hacemos nuestra parte si mostramos respeto. Limpiar, poner ofrendas, enterrar lo que ha sido profanado. No podemos controlar todo, solo podemos ser instrumentos de cuidado. El antropólogo que años después vino en busca de huesos y relatos se encontró con una Soledad tranquila pero firme. Quiso tomar notas, preguntas, hacer fotografías. Hilario, que había acompañado la transformación desde el primer día, no permitió que se llevaran nada sin permiso. Recibieron al hombre con café y pan, y le ofrecieron la historia en palabras que no pedían certificación. El antropólogo, de gorro y libreta, anotó sin prisa. No era la primera vez que oía cuentos sobre nahuales, su oficio le pedía distancia. Hilario, sin embargo, le habló con la honestidad que da el conocimiento de la tierra. No venimos a ustedes para ser museo, le dijo. Venimos a pedir que la memoria no sea roída por la curiosidad que desea poseer. El hombre entendió la lección, aunque en su lógica profesional siguió con su libreta. Los años trajeron también un aviso que dejaron a muchos sin palabras. Noche, la guardiana mayor, empezó a fallar. No fue un día evidente, fue un declive lento, como los atardeceres que se alargan hasta que la luz se va por completo. Sus pasos se hicieron más pesados, y la mirada, antes carbones, fue quedando como brasas. Sombra, menos corpulenta, se quedaba más cerca del corral, vigilando con atención. Los cachorros que habían nacido algunos meses antes, dos pequeños con manchas que tenían la mezcla de sus madres, crecieron jugando entre la madera y las raíces del patio, aprendiendo de la misma manera que los niños, a mirar, a escuchar, a medir. Una madrugada, cuando la luna era una moneda pálida, Noche no se levantó. Hilario y Soledad la encontraron en el sitio donde siempre dormía, con la respiración lenta y los ojos cerrados. No hubo lamento excesivo,
Los lugareños que habían aprendido a respetar aquello sabían que las cosas vivas tienen su curso. Entendieron que así como la tierra defiende, también cede. Hilario preparó una pequeña ceremonia, no un ritual de poder, sino un entierro humilde que marcó el fin de una era. La cavaron en la parte alta del jardín, junto a una piedra que marcó el lugar. Mateo colocó en la tumba un puñado de pinole, Lucía, unas hierbas, Rafael, una piedra redondeada. No gritó nadie, lloraron en voz baja, con la intensidad de quienes guardan la memoria como luz. La muerte de noche no fue solo perdida, fue también un recordatorio de que el pacto no es dogma sino práctica. Sombra, por su parte, pareció entender que ahora debía asumir un cuidado distinto. Se volvió más cercana a la casa, más paciente, menos inquieta. Los cachorros, con la juventud propia de lo que aprende rápido, tomaron parte de las vigilias. Mateos creció, y el tiempo que había pasado desde la compra quedó marcado en su cuerpo. Los 11 años se convirtieron en 20, y la mandíbula juvenil se transformó en la del hombre que ahora medía los pasos en el mercado. Hubo una noche que se quedó en la memoria de la familia para siempre. Mateo, ya joven, salió al patio a buscar una herramienta que había dejado en la oscuridad. La luna estaba oculta detrás de nubes que parecían cuchillos. Al pasar junto al corral, un silbido largo cortó el aire. Una serpiente, no una cualquiera, sino una que se arrastraba con un tamaño que hizo que Mateo retrocediera con el corazón en la boca, apareció en el margen del huerto. Su cuerpo se movía con la intención de devorar. Mateo, paralizado, no pudo gritar. En un gesto que sería recordado siempre por su familia, Sombra apareció y con la serenidad de quien conoce el límite entre presa y hogar, se interpuso. Lo que sucedió a continuación no tiene la crudeza de un relato de cuchillo, fue más bien una escena donde la fuerza animal actuó con la decisión de proteger. Sombra se lanzó entre el joven y la serpiente, la embistió y la sostuvo. Hubo un forcejeo, un ruido de cuerpos y después el silencio. La serpiente quedó relegada sin vida. Mateo cayó al suelo, temblando, y Sombra lo olfateó con calma, como quien verifica que el daño no ha sido mayor. El joven supo en ese instante que su existencia, su vida, frágil y llena de posibilidades, no solo dependía de su madre, sino también de la red compleja que había tejido con la tierra y con sus guardianes. El rescate no fue una victoria para la violencia, fue un motivo para la gratitud y la introspección. Mateo, en los días que siguieron, cuidó de Sombra como quien cuida a un hermano. Le ofrecía la mejor porción de carne, la libraba de moscas y le hablaba en voz baja. La relación entre hombre y animal se volvió una metáfora viva del pacto original. Si la gente actuaba con respeto, la bestia seguía siendo guardián. Si la gente traía violencia, el silencio podía transformarse en venganza. Con el paso del tiempo, la hacienda fue consolidando una forma de vida que mezclaba lo ancestral y lo cotidiano. Los huesos que habían aparecido en el cuarto sellado estaban enterrados con respeto. Hilario había presidido encuentros con los vecinos. Algunos iban a buscar ayuda, otros ofrecían su trabajo. El mercado cercano empezó a conocer a la hacienda como la casa de Soledad Mendoza, que había pagado 5 pesos por el terreno y lo había convertido en hogar. Mateos, ya en la edad suficiente para trabajar la tierra con decisión, tomaba su lugar con fuerza y humildad. Lucía, con el paso del tiempo, se convertiría en la persona que recibía a los viajeros con remedios y pan caliente. Rafael, el menor, creció con el anhelo de conocer otros valles y un día se marchó a aprender de oficios fuera del pueblo, no porque huyera, sino porque entendía que la vida despliega su trama más amplia en el viaje. Hilario, que siempre había sido un pilar sereno, envejeció también. No estuvo para todo. Sus manos se volvieron más lentas, pero sus palabras siguieron siendo una guía. Enseñó a Mateo a medir la sequía con la mirada de las plantas, a Lucía a leer el color del lecho del pozo para saber cuándo filtrar, a Rafael a no subestimar la fuerza de un perro cuando el hambre lo hace hostil. Cuando por fin Hilario se despidió de la hacienda, lo hizo en el silencio de la madrugada, sin gran ceremonia. Se fue con una bolsa en el hombro y con la certeza de que había cumplido su papel. Dejar la tierra con prácticas menos profanadas y con una gente que había aprendido a escuchar. La historia de la hacienda se extendió como un rumor bueno. Viajó por los caminos, algunas veces magnificada, otras veces despojada de sus misterios por la lógica de quien busca explicar lo inexplicable.
La gente la contaba en la cantina, en las plazas, en las reuniones de mercado. La viuda gigante que había comprado por 5 pesos. La casa donde las sombras protegían. Los niños que crecieron en la frontera entre la costumbre y lo extraordinario. Con los años, la casa tuvo más trabajo y más risas. Hubo mañanas donde la vida parecía devolver lo puesto. Cosechas que alcanzaban para enviar sobras al pueblo. Un pozo que no se secó. Clientes que venían a comprar una canasta de verduras. Pero la historia no terminó en confort absoluto. Con el tiempo, Sombra también envejecería, y los cachorros ocuparían su lugar. Soledad, más vieja, con el cabello cuajado de canas, miraba la casa con la serenidad de quien ha pagado el precio de la certeza. Que la supervivencia exige decisiones que no siempre son limpias, pero sí coherentes con la dignidad. Guardaba la foto de Esteban en un cajón, y la sacaba en tardes donde el viento hacía llover polvo y memoria. Tenía, en la espalda, la marca de la vida trabajada. En la mirada, la paz de quien sabe que proteger a sus hijos fue siempre su primer deber. En uno de los atardeceres de su vejez, Mateo, convertido en hombre, caminó al borde del jardín donde la tierra aún olía a pinole y a humo. Se sentó junto a la piedra que marcaba la tumba de noche y puso la mano encima. Recordó la primera vez que su madre pronunció el tengo frente al papel manchado, y pensó en lo absurdo de pagar 5 pesos por una casa que ahora era un refugio. Pensó en las noches de terror, en la paciencia de Hilario, en la furia callada de los desertores, en la serpiente que casi lo traga. Pensó en la complejidad de lo que llaman justicia, cuando viene de la tierra. Soledad se acercó con su paso firme, apoyada en un bastón que no parecía apropiado para su gran cuerpo, y sonrió con una ternura áspera. «Pagamos 5 pesos», dijo en voz baja, «y te aseguro, hijo, que nos costó mucho más que eso. No salió la casa cada día que pusimos el cuerpo». Mateo se quedó en silencio, porque no había frase que mejorara la verdad. Miraron juntos al corral donde Sombra, ahora vieja y pachona, dormía al sol. En el patio, los cachorros correteaban, felices con su juventud. La hacienda, que había empezado como una promesa mal ponderada, se había vuelto territorio de memoria y de vida. Años después, cuando Rafael enviaba noticias desde un pueblo vecino donde había aprendido la carpintería, y Lucía llevaba remedios a una vecina que tenía fiebre, se supo que la casa seguiría en manos de aquellos que respetaban el lugar. Mateo, con el tiempo, heredó la escritura que su madre había comprado por 5 pesos. No la vendió, la cuidó. Plantó árboles que durarían más que él. Enseñó a los suyos a respetar la tierra y a aprender de ella. La historia quedó, como las mejores leyendas, en la frontera entre lo que ocurrió y lo que se recuerda. Algunos juraban que la providencia había sido sobrenatural, otros que la lectura del lugar por Hilario era la clave. La verdad probablemente era una mezcla de ambas: el amor de una madre, la paciencia de un anciano, la memoria de una tierra que no olvida y la decisión humana de no desentenderse. En la memoria colectiva quedó la imagen de la mujer que pagó 5 pesos y encontró, tras los muros, no solo frío y ruina, sino unos ojos que brillaban en la noche y los aprenderían a proteger. Soledad, ya anciana, caminó un día al borde del pozo con Rafael al costado y dejó caer una piedra en él. Cuando escuchó el golpe, sonrió. Puso la palma sobre el muro y dijo sin más énfasis que el necesario: «Gracias». Si has llegado hasta aquí, tal vez te preguntes qué significa todo esto. ¿Es un cuento de terror? ¿Un relato de esperanza? Quizá es ambas cosas, porque la vida suele mezclar sus ingredientes. Lo que queda claro es que el respeto por lo antiguo, la valentía maternal y la disposición a escuchar transformaron lo que para muchos fue una compra absurda en una casa con memoria. ¿Has sentido alguna vez que un lugar te llamaba, que te pedía algo que no sabías dar? Cuéntalo abajo.